Bueno, mis hermanos, para continuar con lo que iniciamos el domingo anterior, y como les mencioné, no era mi intención desde el inicio partir el sermón en dos. Yo honestamente quería terminar la semana anterior, pero no pude, no lo logré, y para mí es un gozo poder continuar hoy con el Salmo 51. Donde nos encontramos, ¿qué nos encontramos? Al salmando delante de Dios. Hoy al ver este salmo estaremos trabajando cuatro encabezados que nos mostrarán las características de un verdadero arrepentimiento. El salmista, léelo aquí, que se nos muestra a nosotros de cómo nosotros debemos venir al Señor en arrepentimiento y reconociendo nuestro pecado. Ahora, recordemos, bueno, importante también, si usted no vio el sermón en YouTube, lo puede ver para ponerse al día, pero creo que sí, en esta ocasión es muy necesario también escucharlo para enriquecer el sermón de hoy. Entonces usted sabe que ahí lo puede encontrar en la página. Tiene un detallito, unos minutos ahí con respecto al sonido, pero sí se logra escuchar. Es un salmo de arrepentimiento, es un salmo penitencial, es un salmo que nos lleva a apreciar un lamento. Ahora, recordemos lo que vimos en el sermón anterior. Los salmos nos llevan a nosotros a sentir. Nosotros debemos sentir cuando leemos los salmos. Los salmos tocan las fibras más profundas de nuestras emociones. Entonces, a la luz de un lamento, nosotros debemos de buscar la forma de identificarnos con el salmista. Identificarnos con su lamento, y ese fue el desafío de la semana anterior. Cuando nosotros llegamos al salmo, hay una distancia entre el salmo y nosotros. Mi deseo fue acortar esta distancia a fin de que nos podamos identificar con el salmista, que nos sintamos como él, como el salmista se sintió. Tratamos de ver la imagen del salmista llorando y resaltamos aquella sensación que tenemos cuando vemos a alguien llorar a nuestro lado. Cuando vemos a un familiar llorando a nuestro lado, ¿qué sensación nosotros tenemos? ¿Qué idea viene? Y la idea que viene a nuestros corazones es, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué está llorando? Entonces, en el sermón anterior nos adentramos en ese contexto para poder comprender por qué el salmista lloraba de la forma en la que lo hacía. Y aunque vamos a repasar algunos puntos respecto a esto, antes de ello quiero recordar que este salmo se encuentra, ¿se acuerdan que los salmos, los escribas de la antigüedad los dividieron en 5 libros? Este salmo se encuentra en el segundo libro, según lo que explicamos la semana anterior. Y este segundo libro tiene una relación profunda con el segundo libro del Pentateuco, con el Éxodo, donde nosotros vemos la redención, el mover de Dios para traer libertad de la esclavitud física al pueblo de Israel bajo la tiranía de Egipto. Este suceso, cuando vemos a Moisés, cuando vemos al pueblo saliendo, cuando vemos toda esa libertad que Dios les está dando, ese suceso nos apunta a Cristo, quien es nuestro libertador, que no nos liberta de una esclavitud física, sino de una esclavitud espiritual del pecado. Cristo nos liberta del pecado. Este Salmo 51 nos muestra la decadencia de la naturaleza del hombre desde su nacimiento, producto de la caída desde el Génesis. Nos muestra el Salmo 51 la necesidad de la gracia divina y su poder transformador ante esta realidad. Pero también nos muestra ese Salmo 51 la reacción que nosotros debemos tener ante esta gracia divina operando en nosotros. Hay una reacción. No es que esa gracia operó y yo digo, bueno, pastor, solo yo sé cómo Dios lo hizo. No, hay una reacción que es evidente para todos los que están a mi alrededor de que Dios transformó mi vida a través del perdón, el arrepentimiento y haber creído en Él. Debemos nosotros identificarnos
con el salmista. Ahora, el hecho, vamos a ver, de que el salmista esté en un lamento, el hecho de que nos estamos identificando con el salmista, no significa que el salmo se centra en el salmista. Los salmos tienen la particularidad de que es muy sencillo hacerlos antropocéntricos, centrados en el hombre. Pero los salmos no se centran en el hombre. Los salmos se centran en Dios y en su carácter que se revela en la figura de Jesucristo a nosotros el día de hoy. Entonces, no se centra en el salmista este salmo, sino que se centra en el carácter de Dios. Cómo Dios se muestra, cómo su grandeza la podemos apreciar y cómo Cristo es exaltado en medio de ello. Dicho todo esto, no podemos nosotros ver el Salmo 51 sin hablar del pecado. No podemos hacer eso. No podemos ver el Salmo 51 sin hablar del pecado. Y estoy recapitulando, yo sé que usted lo sabe, pero lo tengo que hacer. Vimos 3 escenarios o 3 pinturas o 3 imágenes: el pecado de David, la confrontación del pecado y hoy veremos el arrepentimiento. Vimos lo que pasó en medio del pecado y repaso rápido. En la primera imagen tenemos a David consumando el pecado con Betsabé, asesinando a Urías de manera despiadada, mintiendo, engañando como un asesino, con una profunda indiferencia, reduciendo su pecado a algo pequeño. No, esto no es nada, es normal, no pasa nada, eso decía el rey. Dañó a muchas personas, esto me lo resaltó un hermano en la semana. En esa insensibilidad por el pecado, él afectó a muchas personas. Y esto es algo que también pasa con el pecado nuestro. Tiende a perjudicar a los que están a nuestro alrededor. En el matrimonio a la esposa, en el matrimonio al esposo. Se dañan nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestra familia por el pecado. Pero no podemos, vimos también en el sermón, ser como el rey y decir esto es normal. Yo le grito a mi esposa porque así somos nosotros. Y usted sabe, pastor, que en el matrimonio esto de los pleitos es normal. Pero la Biblia dice que el esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Entonces, es pecado no hacer eso y hacer lo contrario. Y no podemos reducir nuestro pecado y decir esto es normal, no pasa nada. No, hay pecado. Y debemos identificar nuestro pecado. ¿Por qué debemos identificar nuestro pecado? Porque es desagradable ante los ojos de Dios. Y me gustó cuando vimos esta parte de la historia, porque la palabra es enfática en que Dios había visto todo. ¿Por qué? Porque muchos hombres pecan y ellos dicen, nadie me vio, nadie me está viendo, el pastor no se dio cuenta, mi esposa no se dio cuenta, mis hijos no se dieron cuenta, mi esposo no se dio cuenta, pero la palabra es enfática en que Dios ve todo. Usted se puede bailar a su familia, se puede bailar al pastor, se puede bailar a sus padres, usted puede hacerlo, claro, y lo puede lograr, pero de Dios no se puede burlar. A Dios no se lo va a bailar. Y Dios ve con desagrado ese pecado. Dios lo está viendo. David fue sumamente insensible. David perdió toda sensibilidad. Y este pecado es desagradable a los ojos de Dios. David actuó como si Dios no existiera. Como si Dios no lo estuviera viendo. Así actuó David. A él no le importó. Actuó de esta forma. Pero el Dios que David mismo conocía, el Dios que había peleado por David, el Dios que había visto David llevarlo a victorias en las guerras, ese Dios no pasa por alto el pecado. Él no lo pasa por alto, hermanos. Y vamos al segundo cuadro que vimos, la confrontación por ese pecado. Viene Natán y le cuenta una historia tierna, enternecedora. Y yo les decía, ¿por qué tan enternecedora?
Porque una historia tan tierna de una corderita, que este es todo el contexto que vimos en el sermón anterior. ¿Por qué Natán le cuenta esta historia? Porque era necesario que David viera en contraste esta historia tan tierna, la maldad tan profunda que él había cometido. Él no sale a pelear, se queda de ocioso en el lugar donde no debería estar, ve a una mujer, la desea, pregunta por esa mujer. Le dicen, es la esposa de Urías, a él no le importa, la manda a llamar, tiene relaciones sexuales con ella queda embarazada, trata de hacer de que Urías vaya a la casa, venga de la guerra, vaya a la casa, esté con su esposa para que el bebé se lo echen a Urías y no a él. El asunto no le sale, entonces se ve obligado a asesinar a Urías. Y cuando Urías muere, él dice, bueno, Betsabé, venga conmigo. Y todo bien. Pero esto desagradó, dice la Biblia, a los ojos de Jehová. Cuando Dios confronta a David con su pecado y viene toda la culpa, viene aquella frase que vimos: así dice el Señor, Dios de Israel, yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Dios cambió la identidad de David, lo puso como rey, lo libró de la muerte, lo bendijo en el verso 8, le dio el palacio, le dio casa, le dio el gobierno, le dio todo lo que él quería. Dios lo bendijo, cambió su identidad, lo libró de la muerte y lo bendijo. Y Dios le dice: ¿por qué despreciaste la palabra del Señor haciendo lo malo ante sus ojos? El hacer lo malo es exactamente igual a despreciar la palabra del Señor. Por consiguiente, en la palabra Él se nos revela. Entonces, automáticamente estamos despreciando al Dios revelado en la palabra. El hombre con su pecado desprecia a Dios. ¿Cómo lo desprecia? Haciendo lo malo. Totalmente lo contrario, mostrar un aprecio por ese Dios. David despreció a ese Dios santo revelado en la Torá. Él tuvo por poco la ley de Jehová. Y el apreciar lo que Dios aborrece es automáticamente despreciar a Dios. El amar, el abrazar, escuche esto, hermanos, esto es muy serio. El abrazar lo que Dios aborrece es mostrar desprecio por Él, lo que Él ha hecho y quién es Él. Es necesario que apreciemos al Dios revelado en la Escritura, porque si es así, nuestras acciones van a evidenciar el aprecio que tenemos por Él. Esto no es un tema, pastor, usted no conoce mi corazón, Dios es el que lo conoce. No, no ese es el tema. El tema es que con mis actos se nota que yo amo a Dios. No es algo que no se puede ver, es algo que se puede ver. Sí se puede ver. Porque el despreciar a Dios, ¿qué es? Hacer lo malo. Entonces el mostrar un aprecio genuino por Dios, ¿qué es? Hacer lo bueno. Yo les decía a los jóvenes ayer, la vida cristiana es de hacer. Es cierto, no debemos hacer esto, no debemos hacer el otro, pero Cristo no se quedó ahí. Hagan. Es acción. No es, hermano, que el cristiano, como dije, a él no le debe de bailar el arma por el cuerpo. Él hace como cristiano. Cada vez que pecamos, mostramos desprecio por Dios y quién es Él. Esto debe llevarnos al punto del salmista. Cuando David es confrontado, Dios le dice: ¿por qué despreciaste? Entonces, cuando nosotros vemos nuestro pecado, que fue la tarea, lo que vivimos el domingo anterior, identificándonos con David como un modelo de arrepentimiento, y yo veo mi pecado, yo debo venir a Él en arrepentimiento cada día. Ahora vamos al tercer cuadro y último, el arrepentimiento de David, donde trabajaremos 4 encabezados que nos mostrarán cuáles son las características de un verdadero arrepentimiento.
No son las lágrimas de cocodrilo. No es eso. No es que hoy lloré por lo que hice y mañana lo vuelvo a hacer. No, eso no es un arrepentimiento. Eso no es estar arrepentido. No es que hoy lloro porque me siento con un remordimiento y mañana voy y hago lo mismo. No fue arrepentimiento. El arrepentimiento tiene la característica de que yo no vuelvo, me esfuerzo por no volver a hacer eso que hice. La misericordia, dice la Real Academia Española, virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenos. David viene al Señor en arrepentimiento como un miserable. ¿Cuántos estamos dispuestos a venir en arrepentimiento al Señor conscientes de que somos miserables? Porque atentamos contra un Dios santo. Un compañero me dijo esta semana, Dios es un disparate, es una estupidez. Yo le dije, ¿por qué? ¿Cómo un Dios de amor va a enviar a su pueblo a matar a otros? Y yo le dije a él, el problema más serio que usted tiene es que cuando usted ve en el Antiguo Testamento y ve a sus pueblos asesinados, usted está pensando que ellos son buenos y que merecen lo mejor. Pero ningún hombre es bueno y ningún hombre merece nada bueno. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Cuando el pecado entra al hombre, el hombre es culpable delante de un Dios santo. Y yo le decía a él, a un niño, yo tengo 3, a un niño usted no le tiene que enseñar a robar. A usted a un niño no le tiene que enseñar a ser egoísta, no le tiene que enseñar a mentir. Ellos ya vienen con eso. La maldición del pecado está en el hombre. Y en el Antiguo Testamento Dios usaba a su pueblo para mostrar su justicia en contra del pecado. Y eso no ha cambiado. La ira de Dios se acumula para el final de los días para con todos aquellos que viven como quieren. Pero ¿cómo? Entonces, ¿somos culpables delante de Dios? Sí, exacto. Todos nosotros en este salón somos culpables. Pero Dios en su gran amor envió una solución a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Para que todos los que creemos en Él tengamos vida eterna. Todos con nuestro pecado firmamos el pagaré. Estamos en deuda. Y no la podemos pagar delante de un Dios santo porque tenemos pecado en nosotros. Pero Cristo vino a pagar mi pagaré. Porque yo creí en Él. Cristo pagó mi deuda. Si usted considera que usted es bueno y que usted merece cosas buenas de Dios mismo, usted necesita comprender el Evangelio. Si usted considera que usted ha sido súper buena onda y que hace puntitos con Dios con sus buenas obras, le va a pasar lo que le pasó a aquellos hombres que describen Mateo, el mismo Señor Jesucristo. Aquel día dirán, dice el Señor, 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 en tu nombre hicimos estas cosas, predicamos, sanamos enfermos, hicimos esto, hicimos lo otro. Y el Señor les va a decir, apártense de mí, nunca los conocí. ¿A qué están apelando ellos ahí? A lo que ellos hicieron, a sus obras. Pero nosotros no apelamos a lo que hayamos hecho. Cuando lleguemos a aquel día no vamos a decir yo hice esto, no, vamos a decir yo he creído en Cristo y por las obras que Él hizo yo soy salvo. En virtud de Él, no en virtud mía. Ese es el Evangelio. Tenemos que tener eso claro. Y yo le expliqué a él el Evangelio y ya no me dijo nada más. Pero oro por él también. Entonces en el verso 10 del segundo libro de Samuel vemos, no lo busque, yo se lo leo, dice el Señor, ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado. Dios no pasó por alto el pecado, me has despreciado. Entonces David corre a esa misericordia, a la misericordia que se había mostrado en el Éxodo,
A la misericordia de aquel texto que dice: Señor, Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. Dios no pasa por alto el pecado, pero el salmista sabe que Dios es justo. El salmista sabe que Dios no pasa por alto al culpable, pero el salmista también sabe que Dios es un Dios misericordioso. Y el salmista sabe que si llega él a buscar el atributo de la misericordia de Dios, él sabe que allí hay un perdón disponible para él. El salmista lo sabe. Hay un perdón disponible para él, ahí en ese carácter misericordioso. La misericordia divina describe la profunda y perfecta compasión que Dios siente por las criaturas, como lo demuestra su benevolente bondad a los que están en una condición lastimosa y desdichada, aunque no lo merezcan. Hermanos, nosotros no somos merecedores de esto. Ustedes consideran, hablemos en términos humanos, que el salmista merecía la misericordia, que el salmista, después de haber asesinado a Urías, de haber robado a su mujer, de haberla dejado embarazada, de haber hecho semejante atrocidad, él merecía. No, él no lo merecía en términos humanos, lo entendemos claramente, y delante de Dios no lo merecía, pero en la misericordia de ese gran Dios, David se refugia. Y David sabe que aunque él no lo merezca, él puede correr a esa misericordia y decirle: Señor, perdóname. Ahora, todo esto es producto de su gracia, pero para que esta gracia sea eficaz en nosotros, debemos humillarnos y reconocer nuestra maldad. David es el modelo para nosotros de oración, y vamos al Salmo 51, versos 1 y 2, para ir a nuestro primer encabezado. Leo en la Nueva Biblia de las Américas, Salmo 51. Dice: Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, el profeta Natán lo visitó, que fue todo lo que vimos en el sermón anterior. Verso 1: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu amor, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Esto nos lleva a nuestro primer encabezado. El verdadero arrepentimiento ruega a Dios por misericordia, piedad y compasión. ¿Por qué se utiliza la palabra rogar? Cuando usted trabaja todo el mes, usted no llega a decirle a su patrón: le ruego que me pague. No, usted le dice al patrón: patrón, yo trabajé, tiene que darme mi paga. Yo hice mérito para que usted me pague a mí, yo trabajé todo el mes. Sabe que no tiene ningún mérito para recibir esa misericordia. Él lo sabe. El salmista no le dice: mira todas las batallas que gané, no. Mira que fui delante de Goliat y arranqué su cabeza. Él no le dice eso. ¿Qué le dice? Ten piedad de mí, oh Dios. Cuando llegamos a la oración, si nosotros decimos: Señor, pero yo te he servido, pero yo he hecho esto en la iglesia, pero yo he dado mi ofrenda y he dado hasta más, pero no es por el mérito nuestro que accesamos a la misericordia. Eso sería orgullo, prepotencia y carencia de conocer a Dios. El salmista ruega delante de ese Dios misericordioso en una profunda dependencia, consciente de que allí encontrará el perdón. Él ruega por ayuda, eso es lo que está pasando. Él ruega por ayuda. Ten piedad de mí, Dios, ten piedad, ayúdame. Había impotencia en el salmista. Él era impotente, no había nada en él que pudiera hacer en sí mismo para redimirse delante de Dios. No había nada. Y ese es nuestro modelo. Cuando yo estaba niño, en la escuela Porfirio Brenes, como todo niño en esa época nos gustaban los videojuegos. Y recuerdo una vez, yo viajaba en buseta, y la buseta llegaba, no me acuerdo, 5:40, y se iba la buseta 6, no me acuerdo. El asunto es que salimos temprano, y me dicen los compañeros:
Vamos al video. En aquel tiempo había un lugares donde habían varios videojuegos, varias consolas y le llamaban video. Entonces usted pagaba por hora y jugaba videojuegos ahí. Entonces ellos me invitan a jugar videojuegos en esa época. Los jóvenes de ahora no tienen ni idea de lo que estoy hablando, pero en aquella época eso existía. Entonces estaban todas las pantallas y todos sentados ahí jugando videojuegos. Y yo jugando y jugando, y cuando me percaté era de noche. Y yo dije, la buceta, ¿ahora qué hago? Y yo salgo y como niño entro en pánico, porque ya estaba oscuro, y corro a la escuela y la escuela cerrada, ni el guarda vi. Yo dije, ¿ahora qué hago? ¿Para dónde agarro? Como niño, y me voy en la esquina que vendían hamburguesas que estaban buenísimas, dicho sea de paso. Y hermanos, había un señor que vivía antes aquí por la escuela, y que él vendía tomates en el barrio. Y yo me acerqué y le digo, vea, le decían Macho, ayúdeme, no ve que me dejó la buceta y no tengo cómo irme para mi casa, ayúdeme con los pases. Yo estaba completamente desesperado como niño, seguro él me vio una cara de que yo me iba a ir a descomponer. Y entonces él me dijo, no, claro, y me dio los pases para que yo fuera. Pero cuando yo llegué a él, yo llegué impotente. Yo sabía que en mí mismo no había nada que pudiera hacer. Necesitaba de su ayuda. Necesitaba que él hiciera algo por mí para yo poder llegar. Y fue el único que me encontré, no había nadie. Todavía me pregunto qué estaba haciendo ese señor ahí ese día, a esa hora. Pero ahí estaba. Y cuando yo veo al salmista, veo un corazón impotente, que no puede hacer nada, que necesita a ese Dios y necesita su piedad. Cuando nosotros pecamos, esta es la actitud con la que debemos llegar a Él. Impotentes, humillados, pidiendo por piedad. ¿Qué es piedad? Piedad es el accionar bondadoso de Dios para con el desdichado. Dios muestra su piedad con el pueblo de Israel en todo el Antiguo Testamento. Ellos no merecían nada, se les dijo, está esto delante de ustedes y tienen que escoger entre el bien y entre el mal. Y ellos siempre escogieron el mal. Pero Dios seguía accionando su bondad. Dios siguió accionando su bondad. Hoy nosotros, ¿cómo vemos esa bondad accionada en nosotros? Por medio de su Hijo Jesucristo, a quien Él envió para perdonar nuestros pecados. Cuando corremos a pedir por esa piedad, nosotros estamos apelando al accionar bondadoso de Dios que vemos reflejado en Cristo Jesús. Corremos a ese accionar y decimos, Señor, perdona nuestros pecados, que tu sangre limpie mis pecados. Y si yo he pecado y pido perdón y me arrepiento, me humillo, mi pecado quedó clavado en la cruz con Él. Ese es el accionar de Dios para con nosotros hoy. Pero el salmista no solo apela a la piedad, él apela a la misericordia que proviene de Dios. Esta misericordia es la base del perdón divino y la máxima expresión de Dios en cuanto a su misericordia la vemos en la cruz del Calvario. Es la máxima expresión de misericordia que vemos de Dios. Esta misericordia es engendrada por su amor y es la disposición principal de Dios para con el hombre pecador. Pero el salmista no solo apela a la piedad, a la misericordia, sino que apela a la compasión. En estos dos versos, ¿qué es compasión? Es entrar, valga la redundancia, compasivamente en el dolor y la tristeza de alguien. Jesús en Mateo 6 dice que tuvo compasión. Él tuvo compasión de las multitudes y se le acercaban las multitudes y le decían, ten compasión de nosotros. Jesús sintió el dolor y la tristeza, se identificó con ellos en su dolor y su tristeza. Y tuvo compasión de ellos. Cuando llegamos al Señor rogando, apelamos a la piedad, a su accionar bondadoso, apelamos a su misericordia
para con nosotros y apelamos a esa compasión. Señor, mira mi dolor. Yo quiero que mires el dolor que estoy sintiendo. Yo quiero que lo mires. El salmista pide ser limpiado de su pecado. Él quería que su pecado fuera borrado delante de un Dios justo. Hoy nosotros, por la gracia de Dios, podemos decir que si apelamos a esta piedad, a esta misericordia, a esta compasión, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Verso 3. Porque yo reconozco mis rebeliones, mis transgresiones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Entonces, pausa ahí. Ahora sí importó la palabra de Dios. Dios le dice, tuviste por poco mi palabra, pero en esta parte, en el verso 4, él reconoce la palabra de Dios. Porque ya estaba humillado delante de Dios, su pecado había sido expuesto, entonces se humilló. Ahora, vean hermanos, voy a decir esto, lo voy a decir así un poco fuerte. Muchos pecan en lo oculto y no se humillan porque no se ha descubierto delante de otros su pecado. Hay ocasiones en que las personas dejan de hacer lo que están haciendo porque todos se dieron cuenta. Porque si nadie se hubiera dado cuenta, sigue haciendo lo que está haciendo. ¿Sí o no? Y muchos dicen, perdón, porque ya todos se dieron cuenta y ya no hay nada que hacer. Es como el hombre o la mujer que se arrepienten de un adulterio. Se arrepiente porque el tamal se destapó. Porque todos se dieron cuenta. Pero si no, sigue la fiesta. Pero el principio que nos dice esta historia del salmista es que independientemente todos se den cuenta, Dios sí lo ve. Dios lo ve. Y luego uno se pregunta, pero ¿por qué pasó esto? ¿Pero por qué esto desencadenó de esta forma? ¿Por qué? Porque había un pecado oculto que sí, se bailaron al pastor, está bien, pero a Dios no. ¿Por qué esto sucedió de esta forma? Esta historia nos transmite el principio de que Dios ve nuestro pecado y que no necesitamos ser expuestos delante de otro para buscar arrepentimiento. Y aquí viene el principio del corandeo. Estamos delante de Dios todo el tiempo, delante de su rostro. Esto no se trata de si se dan cuenta los demás o no. Si usted está en pecado, usted tiene que correr en arrepentimiento, aunque nadie lo sepa, lo que está en su corazón. La envidia, los celos, la lujuria, la mentira, el engaño, todo lo que está en su corazón, la altivez, el egoísmo, la egolatría, la envidia, todo eso tiene que eliminarlo de su corazón el Señor, pero no lo va a hacer si no hay un arrepentimiento, un reconocer el pecado. Así que no espere a que todos se den cuenta, corra en arrepentimiento ya a Él. Porque con esos actos que nadie ve, Dios muestra desagrado. Dios está viendo todo. Sus corazones, sus pensamientos, Él los ve. No podemos burlarnos de Él. Verso 5. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Tú deseas la verdad. ¿En dónde? En lo más íntimo. Y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. El verdadero arrepentimiento reconoce su pecado. En estos versos vemos una clara confesión, un reconocimiento, y el salmista se apropia de su pecado. Él se responsabiliza del pecado. Hablábamos un día en la casa que estaba el hermano Mario. Y el hermano Mario decía que la primera reacción de nosotros cuando se nos muestra el pecado es buscar justificarlo. Es como pegar en el disco de la cocina. La reacción es quitar la mano, pegar en la plancha, quita la mano. Esa es la primera reacción. Cuando alguien nos viene a mostrar nuestro pecado, la primera reacción como esa es justificarlo.
Es que usted está pecando contra su esposo. Ah, pero es que mi esposo... Y ya busca justificarlo. Yo le hice a él porque él a mí me hizo. No, es mi pecado. El esposo que dice, es que yo le hice eso a ella, pero pregúntele qué fue lo que ella me hizo. Estoy buscando justificar mi mala acción. Los hijos es el patrón perfecto para ver esto. ¿Por qué le hizo eso a su hermano? Porque él me pegó primero. ¿Por qué le gritó a su hermano en la congregación? Ah, pero es que era la cara que me hizo. Y justificamos nuestro accionar pecaminoso. Vean, robé porque estaba en necesidad. Mentí por el bienestar de mi familia. Mentí y robé porque mi familia se puede ver perjudicada. Le grité porque ella me gritó. No, hermanos, no es así. No es así. Nosotros no vamos a utilizar el pecado para devolver contra un pecado que nos han hecho a nosotros. Pero la primera reacción del hombre es justificar su pecado. Y el salmista no dice, es que estaba ella, yo estaba solo y ella estaba tan guapa. No, él no dice eso. Es que pastor, usted sabe que yo soy un hombre solo y yo con mi celular y tengo necesidades. No. No hay justificación por el pecado. Pastor, es que usted sabe que yo soy joven y mis hormonas están como una olla de presión y yo estoy luchando. No debemos justificar nuestro pecado. Es mi pecado y yo soy el responsable. Y para colmo vamos a la psicología moderna, que parte del psicoanálisis de Sigmund Freud. Que entonces llega la persona con todos sus conflictos emocionales y le dicen, bueno, vamos a su pasado. Entonces empiezan a revisar todo el pasado y todo lo que la persona hace hoy es culpa de la mamá, es culpa del papá, es culpa del tío y hasta del gato y el perro. No, nuestra responsabilidad es reconocer el pecado. Le voy a decir por qué. Porque el día del juicio no va a ir mi papá ni mi mamá a defenderme en un juicio delante de un Dios santo. No van a ir mis hermanos a decir, no, pero eso que él hizo fue... No, cada uno de nosotros dará solito cuentas a Dios. Así que no busque justificarlo. En el matrimonio, hablábamos los esposos en la última reunión, situaciones donde la esposa dice o el esposo, no se lo merece, hoy no le doy el beso. Hoy no le doy aquello. Hoy no, porque no se lo merece. Intentamos justificar nuestro pecado. Hoy no le voy a llevar un regalo a mi esposa porque no se lo merece. Y tratamos de justificar y echarle la culpa a otros de nuestro pecado. Pero el salmista nos muestra claramente cómo él dice, es mi pecado, yo lo reconozco, yo lo cometí, yo soy el responsable. No fue Betsabé, no fue Urías, sí los dañamos en el camino, los destruí por completo, pero no, y a su familia, a los hijos que vinieron después, pero no fue culpa de ninguno de ellos, dice el salmista, es mi pecado, es mi transgresión, es mi falta. Pastor, es que esa mujer estaba tan guapa, es su pecado, es suyo. El salmista reconoce su decadencia producto de la naturaleza caída cuando él dice, en pecado me concibió mi madre. Nosotros debemos reconocer nuestro pecado y no buscar ocultarlo ni justificarlo. Muchos buscan ocultar el pecado. Aquí está el pecado se expone y ellos buscan justificarlo, ocultarlo y decir, no pasó nada aquí, pastor. No, eso son puras ideas, esos son puros cuentos, esos son puras cosas. No debemos buscar ocultarlo ni justificarlo. Verso 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría.
haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Nos lleva a nuestro tercer encabezado. El verdadero arrepentimiento reconoce su dependencia a la gracia transformadora. El verdadero arrepentimiento sabe que depende de Dios para poder cambiar. La forma en la que yo puedo cambiar mi carácter, mi corazón, está en la gracia transformadora de Dios. Después de buscar misericordia y haber confesado su propia maldad, ahora busca ser limpiado. Esto nos lleva a ver la necesidad de que su poder sobrenatural actúe en nosotros. Necesitamos su gracia transformadora. Él sabe que solo Dios puede limpiarlo. No existe en este salmo ninguna señal que nos muestre que Él puede salir por Él mismo de esta situación. Pero aún más doloroso, Él dice los huesos que han sido quebrantados. Esto nos ilustra el dolor que Él experimenta por su pecado. Y vuelvo a la ilustración de la semana anterior. Los nudillos en el karate. Romper los nudillos. La primera vez duele mucho. Ay, metemos las manos en el agua y jabón y duele. Entonces los karatecas siguen rompiéndose sus nudillos y se los vuelven a romper y romper hasta que llega el momento en que él se hace un callo. No duele, no afecta. Y así hay mucha iglesia. Al principio lloraron por su pecado, pero volvieron a lo mismo. Y volvieron a lo mismo, y volvieron a lo mismo, al punto que ya hoy no sienten. Perdieron la sensibilidad. Ya no les duele el pecado. Pecan y les resbala. No les importa. Los hermanos les reconocen su pecado y no les importa. Les resbala, no les duele, no les afecta, no hay dolor. Yo nunca me he quebrado un hueso. Pero si usted se ha quebrado un hueso, el salmista dice, has quebrado todos mis huesos. Siento dolor por mi pecado, pero el pecado dejó de doler. Ya no duele. Ya el pecado no duele. Y entonces yo, como pastor, como papá, entro en un conflicto. Porque yo recuerdo a mi hijo cuando él lloraba después de la cena del Señor, al punto que llegaron hermanos y yo les tuve que decir que no los podía atender. Y mi hijo lloraba sin poder respirar. Él sollozaba. Él me dijo, no quiero hablar aquí. Yo pasé toda la tarde domingo en una angustia. Y cuando llegué a la casa, yo le dije, papi, hablemos. ¿Por qué está llorando así? Yo estaba muy preocupado, hablé con mi esposa. Yo, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué está llorando así después del culto? Y entonces él me dice, es que pequé. Y él lloraba. Y cuando él lloraba así delante de mí, yo me vi ahí llorando. Delante de Dios por mi pecado. Pero la pregunta dolorosa para mí, en medio de todo eso es, ¿por qué la iglesia ya no llora por su pecado? ¿Qué entendió el niño que la iglesia dejó de ver para llorar por su pecado? Y si usted escucha el pecado, usted dice, eso fue, pero del Dios que le han hablado, Él sabe que esa pequeña cosa es un gran pecado. Pero los adultos dejamos de llorar por el pecado. Y en vez de verlo como algo grande, lo hacemos chiquitito. No es nada, pastor. Esto no es nada. Es más, ahí lo manejé, nadie se dio cuenta, todo bien, pequeñito, normal, no pasa nada. No, es un pecado, es grave delante de un Dios santo. ¿Qué está pasando con el corazón de la iglesia? ¿Qué está pasando con nuestro corazón? ¿Por qué no duele ya? Dejamos de apreciar al Dios santo de las Escrituras. ¿Por qué tuviste por poco la palabra de Dios? Le dijo Dios al salmista.
¿Por qué? Porque hemos tenido por poco a Dios. Por eso ya no nos duele el pecado. Porque hay cosas en nuestra vida que son más importantes que Dios. Y esa es mi pregunta y mi dolor. El salmista dice, los sacerdotes, dice que le dice al Señor, límpiame con hisopo. Y los sacerdotes utilizaban el hisopo, que era una especie de planta, para rociar agua o sangre en purificaciones ceremoniales, sobre todo cuando alguien estaba contaminado con lepra o había tocado el cuerpo de un muerto, según Levítico 14:6. David dice, es como si yo tuviera lepra, es como si hubiera abrazado a un muerto, yo estoy en esta decadencia. Límpiame con ese hisopo con el que limpian a los leprosos, porque yo en mi pecado me siento podrido. Me siento podrido delante de ti. Primera de Juan 1:7 dice que la sangre de Cristo es la que nos limpia a nosotros. Pero ¿cómo nos sentimos delante de Dios nosotros? ¿Nos sentimos con nuestro pecado, culpables, con la necesidad de su gracia en nuestras vidas? ¿O no nos duele el pecado? ¿O lo llevamos al plano de normalidad como lo hizo el rey? ¿Cómo vemos el pecado? No quites de mí tu Santo Espíritu, dice el salmista. Y quiero leer en este punto un comentario de John MacArthur respecto a este punto. Sin duda alguna, el rey David tenía el ministerio especial del Espíritu Santo en mente en su oración de arrepentimiento en este salmo. Él no temía perder su salvación cuando oró, no quites de mí tu Santo Espíritu, sino que más bien estaba preocupado porque Dios quitara esta sabiduría espiritual y esta capacidad administrativa de él. En el pasado él había visto la tragedia en la vida de Saúl, cuando ese rey de Israel perdió la unción del Espíritu Santo. David entonces le estaba rogando a Dios que no quitara su mano como guía. Entendemos que el Espíritu Santo está en nosotros. Y tal vez usted diga, bueno, pero yo estoy refugiado en Cristo, yo estoy escondido en Él, yo no puedo perder al Espíritu Santo, pero sí podemos apagarlo y sí podemos contristarlo. Podemos apagarlo en nuestras vidas. Y en el momento en que apagamos el Espíritu, en el momento en el que dejamos de ser llenos del Espíritu, ¿sabe qué pasa? Empezamos a hacer todo lo que a Dios le desagrada. Levantamos ídolos en nuestra familia, ídolos materiales. Levantamos como ídolo el dinero y las cosas que tenemos. Levantamos como ídolo a nuestro esposo o a nuestra esposa. O levantamos a nuestros hijos como ídolos. Y recuerdo al pastor José lo que él decía, que cuando su hijo nació, dice que él lo abrazó a su hijo y lo vio tan tierno y tan lindo, su hijo mayor, que él dijo, tienes todo el potencial, tienes todas las características a favor para ser un ídolo en mi vida. Muchos tienen a sus hijos como ídolos. Muchos tienen a sus padres como ídolos. Muchos tienen su trabajo como su ídolo. Muchos tienen la riqueza como su ídolo. Muchos tienen su cuerpo como su ídolo. Y todo esto es desagradable a Dios. No es cuántas veces fallamos o qué tan grave es nuestro pecado, sino que debemos entender que ante nuestra situación Dios desea que nos humillemos. Que veamos su grandeza en la figura de Cristo y pidamos perdón por nuestros pecados, ya que en Cristo encontramos perdón de pecados. Cuando mi hijo lloraba y él me cuenta su pecado, yo lo abracé y le dije a mi hijo, pero ¿has creído en Cristo? Y entonces él me hacía con la cabeza, porque no podía hablar, me hacía con la cabeza así en mi pecho. Y yo le dije, ¿estás arrepentido delante de Dios? Y él me hacía que sí. Entonces yo le dije, entonces todos sus pecados, todas estas faltas que me contaste, están en la cruz con Cristo. Pero él reconoció su pecado. Se humilló, porque es una vergüenza
Es vergonzoso decir nuestro pecado. Hay que humillarse. Hay que apropiarse de él. El pecado estaba relacionado con compañeritos de la escuela. Y él no dijo nunca. Es un modelo. Yo aprendí, hermanos, de esto. Y él no me dijo, es que fueron mis compañeros. No. Fui yo. Yo fui el responsable. No fue porque ellos me influenciaron. Porque los jovencitos y los niños tienden a decir eso. Es que mis compañeros me convencieron. Es que No, es mi responsabilidad. Él reconoce su pecado y puede correr a alcanzar misericordia. Pastor, yo me he humillado delante de Dios y yo he pedido perdón. Yo no estoy justificando mi pecado, yo me he humillado. Vamos al verso 13. Entonces, viene como una luz de esperanza en este salmo. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza, porque tú no te deleitas en sacrificio. De lo contrario, yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado. Oh Dios, tú no desprecias. Y vamos a nuestro último encabezado. El verdadero arrepentimiento produce un cambio de vida que todos pueden ver. Una reacción, porque Él dice, contaré a todos quién tú eres. Lo primero que pasa cuando alguien se arrepiente es que le anda contando a todos del Dios que lo salvó. Eso es lo primero que sucede. Luego Él dice, cantaré alabanzas. Otra cosa, cuando nosotros somos rescatados por Él, le contamos a todo lo que Él hizo, pero nosotros le alabamos y le agradecemos por lo que Él hizo. Levantamos alabanza con gozo, con nuestras emociones, como lo hablamos la semana anterior, felices, agradecidos por lo que Él ha hecho. Pero el tercer punto, reconoce la necesidad de un quebranto genuino. ¿Qué es un quebranto genuino? Él dice, todos los sacrificios ceremoniales, todo eso no es lo que te importa. Dios desea obediencia y un corazón quebrantado. Aquí no importa cuánto activismo tenga usted en la iglesia, cuántas ofrendas usted dé. Es en lo íntimo que se ve quiénes somos cuando estamos solos. Él no quiere que usted venga y levante las manos el domingo en la iglesia, pero siga haciendo lo malo todo el resto de la semana cuando nadie lo ve. ¿A quién va a engañar? Al pastor, a los hermanos, sí, está bien, nos baila a todos, pero a Dios no. Dios no quiere que vengamos y levantemos manos y cantemos alabanzas si en lo íntimo de nuestras vidas seguimos pecando deliberadamente. Eso es lo que nos está diciendo esta historia y este salmo. Dios lo está viendo todo. Cuando nadie nos ve, Él está ahí. Su rostro está delante de nosotros y delante de nuestro pecado. Por eso tiene que doler. Por eso duele. Porque Él está delante del pecado. Al final del día lo está viendo todo. Hay pastores en muchos lugares que pasan por alto atrocidades que hacen congregantes, pero al final Dios todo lo ve. Hay congregantes que pasan por alto atrocidades que hacen los pastores, pero Dios todo lo ve. Pastor, ¿qué es un arrepentimiento genuino? En la teología hay dos términos que se utilizan. Dice que el corazón debe ser contrito, amén. Contrición y atrición, dos términos importantes. La atrición la voy a ilustrar de la siguiente forma. Cuando yo era niño y yo me portaba mal y a mi mamá se le salía de las manos el asunto conmigo, ella agarraba un papel y lo pegaba en la pared. David se portó mal. Y yo sabía que en la noche, cuando llegara mi papá,
me esperaba una de la buena. Y no había forma de evadir ese castigo. Mi mamá me regañaba y me regañaba y me regañaba, y llega el momento en que nosotros como niños somos bien intensos y no hacemos caso. Entonces mi mamá, agotada, agarraba el papel y lo pegaba ahí, y para mí ese papel ahí eran los decretos más terribles que habían, y yo sabía que me esperaba un castigo fuerte que no iba a poder evitar. Yo sabía que no lo iba a poder evitar, pero cuando entraba mi papá, yo veía en qué momento iba a ver el papel. Y antes de que lo viera, yo le decía, perdóneme. Y le pedía perdón. Pero mi perdón no estaba impulsado por reconocer genuinamente que había hecho mal. Mi perdón estaba impulsado porque no quería que me castigaran duramente. Eso es atrición. Muchos dicen, Señor, perdóname, porque no quieren las consecuencias de su pecado, pero no porque estén genuinamente humillados delante de Dios por ofenderlo. La contrición es estar humillados delante de Dios porque lo ofendimos a Él, no porque tenemos miedo del castigo. Y el corazón que Dios quiere es contrito. No es por temor esto, es una humillación por haber ofendido a Dios. Porque estamos ofendiendo a Dios con nuestro pecado, estamos escupiendo su obra, estamos despreciando su palabra, estamos participando en esta acción tan mala. El niño pide perdón para evitar el castigo, en mi caso, pero no porque sepa que ha hecho mal. Así que Dios quiere que nuestro corazón esté humillado. Verso 18. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto, entonces se ofrecerán novillos en tu altar. Algunos, aprendí hace poco, algunos teólogos, historiadores y eruditos, dicen que este salmo, estos versos, aunque son inspiración, fueron añadidos a este salmo en un tiempo después del exilio. No encontré referencia sobre eso, pero quiero apuntar algo importante. Después de toda la conducta, escúcheme bien, mis hermanos, después de toda la conducta, de todo lo que el salmista está mostrando, después de todo eso, me lleva a ver a mí un sacrificio perfecto. En la época del pueblo de Israel se llevaban a cabo muchos sacrificios. Sacrificio tras sacrificio, sacrificio por los pecados, sacrificio por los pecados, sacrificio por los pecados. Toda la historia del Antiguo Testamento. Entonces escuché una analogía en el instituto donde estamos estudiando, que decía que esto es como cuando usted llega al banco y usted no puede pagar la deuda. Entonces le dice al banco, bueno, hagamos un acuerdo. Vamos pagando los intereses para ver en qué momento podemos amortizar el capital y cancelar esta deuda. Mientras tanto vamos a ir pagando intereses. Entonces la analogía decía que todos esos sacrificios eran esos intereses, pero la deuda no estaba siendo saldada. Hasta que vino el sacrificio perfecto y pagó la deuda. Él pagó la deuda por el pecado. Y esto debe llevarnos a alabarlo a Él, por lo que Él ha hecho. Prestemos atención a un detalle y ya con esto concluyo. El error de David fue tener por poco la palabra de Dios. Ese fue el error. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 1, rápidamente. Hebreos capítulo 1. Hebreos 1. Nosotros no podemos cometer el error de David. No debemos tener la palabra de Dios por poco. Hermanos, cuando usted viene y se siente, escucha la palabra de Dios. Cuando usted llega a su casa y la lee, no la tenga por poco. Ese fue el pecado de David. Leo en la Nueva Biblia de las Américas, verso 1. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas
por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Cristo es el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios, es la expresión exacta de quién es Dios. El salmista tuvo por poco la palabra de Dios, tuvo por poco al Dios revelado. Hoy los hombres tienen por poco al Cristo resucitado. Lo tienen por poco, pero nosotros no debemos cometer ese error. Dios se nos ha revelado a nosotros en Cristo, en quien está toda su gloria. Él hizo una obra cumpliendo su plan de redención, perdonando nuestros pecados. Y todo aquel que no han sido perdonados sus pecados, Él le llama a que se arrepienta y crea en Él. Él está llamando, Él está tocando la puerta para limpiar los pecados de aquellos que creen en Él. Es en Cristo que encontramos la misericordia de Dios. Es en Cristo que encontramos la compasión de Dios. Es en Cristo que encontramos el sacrificio perfecto. Es en Cristo que somos perdonados. Es en Cristo que somos limpios de nuestro pecado. Es en Cristo que somos hechos nuevas criaturas. Es en Cristo que somos libres. Es en Cristo que testificamos. Y es a Cristo a quien alabamos. Debemos apreciar, mis hermanos, el carácter de Dios en su santa ley, contemplar su figura, su obra, deleitarnos con asombro, y entonces, con nuestras actitudes, mostraremos que apreciamos quién es Él. Hablaba con un pastor de la misión estos días y yo le decía, cuando el Señor me rescató en el 2008, yo me arrepentí delante del Señor. Y lloré, pedí perdón al Señor, el Señor me rescata. Y yo le contaba a él que durante muchos meses duré todos los días o varios días de la semana llorando de esa forma, arrepentido. Y yo le dije, riéndome, yo le decía, me arrepentía cada rato me arrepentía. Y entonces me pregunto, ¿qué fue lo que cambió? ¿Qué ha hecho que no nos arrepintamos a cada rato? Dejamos de apreciar a ese Dios santo y perfecto. Dejamos de reconocer nuestro pecado. Responsabilizamos a otros por nuestra falta, pero somos nosotros los culpables. Somos nosotros. Hace muchos años, cuando las multas subieron de tránsito, mi papá me llamó, yo iba en carretera con el trabajo de la institución en la que laboro, y él me llamó por un tema urgente, y me cayó un oficial de tránsito. Oríllese. Yo sabía que era culpable. Yo me orillo, qué torta, metí la pata. Lo que mi papá me estaba diciendo era grave, era importante, pero yo no le podía decir al oficial, oficial, es que lo que mi papá me estaba diciendo era importante. Yo era culpable. Yo le dije, no, oficial, de lo que usted diga, ¿qué voy a hacer? Otro hubiera dicho, yo peleo, yo le digo, yo no, era culpable. El problema no es que usted intente hacer eso con un oficial de tránsito, el problema es que usted lo intente hacer con Dios. Y le diga, Dios, es que yo, esto, es que yo, no, somos culpables. Es su pecado, es mi pecado, y debemos reconocerlo. Si logramos ver la misericordia de Dios en Cristo con un corazón genuinamente arrepentido, recibiremos su perdón porque Él promete no rechazarnos. Vimos que el verdadero arrepentimiento ruega a Dios, ruega a Él. El verdadero arrepentimiento reconoce su pecado. El verdadero arrepentimiento reconoce que depende de la gracia transformadora. Y el verdadero arrepentimiento produce un cambio que todos pueden ver en la vida de nosotros. Así que le animo a que reflexione en esto y que pueda ver su pecado. Y cómo está su reacción ante lo que Dios ha hecho. ¿Cuánto le alaba a usted? ¿Cuánto le da gracias? ¿Cuánto le cuenta a los demás de ese Dios que lo salvó?
¿Cuánto reconoce que debe estar en contrición, humillado delante de un Dios al cual ha ofendido? Y aunque David sí pecó contra Betsabé, y pecó contra Urías, y pecó contra un montón de personas, al final del día David sabía que el pecado estaba delante de un Dios santo. Así que independientemente de quién nos vea, de quién se entere de nuestra falta, Dios sí la ve. Y Él no pasa por alto el pecado. Pastor, usted dijo ahora que teníamos un pagaré. Sí, o paga usted o pagó Cristo, pero por alto no va a pasar el pecado. El día del juicio, mi deuda o la pagó Cristo o yo voy a pagar con la ira de Dios. Porque su justicia que vemos en evidencia en el Antiguo Testamento no ha cambiado. Se acumula la ira para con el pecador todos los días. Así.